Hola, bienvenidos a todos. Mi nombre es Emanuel Fabersani, soy docente de la Cátedra de Nutrición Animal de la Facultad de Agronomía y Zootecnia, perteneciente a la Universidad Nacional de Tucumán. En este caso, les voy a presentar la clase de análisis proximal de Wendy. Les dejo a modo de resumen una pequeña introducción de los temas que vamos a abordar en la clase, desde el concepto y definición de los alimentos, para adentrarnos en el análisis de Wendy y establecer o determinar cómo se va determinando cada una de las fracciones que componen ese alimento, como ser la humedad, las cenizas, proteína bruta, extracto etéreo, fibra cruda y extracto no nitrogenado o libre de nitrógeno. Si comenzamos con la definición de alimento, podríamos decir que un alimento es cualquier producto, ya sea de origen natural o artificial, que representa o tiene un valor nutritivo para la dieta cuando se emplea de forma adecuada. Gráficamente podríamos decir entonces que un alimento es la interacción de diferentes componentes o nutrientes como ser lípidos, carbohidratos, proteínas, vitaminas, agua y minerales. Lo que varía entre un alimento y otro entonces va a ser el tipo de mineral que lo va a componer y su concentración o distribución en el alimento, para formar una matriz específica para cada tipo de alimento. Si empezamos a desfragmentar cada uno de estos componentes, vamos a ver que el alimento se empieza a fraccionar o a analizar desde un punto de vista macroscópico y podemos separar o identificar diferentes grupos o fracciones, que es lo que intenta hacer el análisis proximal de Wendy, ¿sí? Por ejemplo, si eliminamos el agua, o sea, determinamos la humedad, y lo que nos queda en el alimento va a ser lo que sería como lo que se conoce como materia seca. Dentro de la materia seca vamos a tener la porción lipídica, en realidad primero los minerales, que van a ser las cenizas, luego vamos a tener la porción o fragmento lipídico, ya vamos a ver todos los componentes que se van a ir agrupando en cada uno de estos grupos. Esto se conoce como extracto etéreo. Después tenemos la fracción proteica, proteína bruta, y los carbohidratos, que se conoce con el nombre de fibra cruda y extracto no nitrogenado. Las vitaminas y otras moléculas, como algunos pigmentos, se van a ir distribuyendo entre los diferentes grupos según su solubilidad. Por ejemplo, las vitaminas liposolubles en los lípidos, las hidrosolubles en la fracción de proteína bruta, entre otros, ¿sí? El análisis proximal de Wendy, si bien se ha desarrollado hace más de 100 años en Alemania, en la estación experimental que lleva su nombre, sigue siendo un proceso muy exitoso hasta la actualidad, principalmente debido a tres características que son las siguientes. En primer lugar, simula el proceso de digestión que ocurre en un animal, por lo tanto es muy representativo de lo que ocurre a nivel in vivo, o por lo menos intenta, mediante, por ejemplo, digestiones ácidas, digestiones alcalinas, ¿bien? Por otro lado, no determina nutrientes específicos, sino más bien grupos de nutrientes que se conocen con el nombre de fracciones o extractos muchas veces, ¿sí? Y finalmente, es el punto de partida, representa un punto de partida muy importante que nos brinda mucha información y nos permite conocer de forma macroscópica ese alimento, la estructura macroscópica del alimento nutricionalmente hablando, y además sirve también como punto de partida, por ejemplo, para calibrar o utilizar nuevas tecnologías como por ejemplo, los equipos NIR, que sí o sí tienen que ser calibrados a partir de determinaciones de química húmeda o análisis proximal. Bien. Acá vemos específicamente las fracciones que determina o identifica el análisis proximal de Wendy, que puede cuantificar, como por ejemplo son la humedad, donde vamos a ver que ahí se encuentra lo que sería el agua, también algunos ácidos volátiles y bases si existen y que se puedan evaporar a temperaturas menores o hasta 60 grados, porque es como se determina la humedad. Después tenemos la fracción de proteína bruta, acá tenemos además de proteína, en realidad lo que determinamos ya vamos a ver es el nitrógeno total, tanto proteico como no proteico. Entonces vamos a identificar proteínas, aminas, nitratos, vitaminas del grupo B, ¿sí? Hidrosolubles. Después tenemos el extracto etéreo, allí tenemos la porción lipídica, pero además también todo lo que sea soluble en el solvente orgánico que vamos a utilizar, como es el éter de petróleo. Acá vamos a tener también pigmentos, vitaminas liposolubles como la A, D, E y K. La fracción de las cenizas, principalmente todos los minerales que estén contenidos en ese alimento. La fibra cruda, que va a representar los carbohidratos estructurales, celulosa, hemicelulosa y también la lignina. Y finalmente, lo que se conoce con el nombre de extracto no nitrogenado,
que sería todos los carbohidratos que no sean o no pertenezcan a la porción de la fibra, como ser almidones, azúcares, fructanos, entre otros, ¿sí? Si tendríamos que representar esquemáticamente el análisis proximal de Wendy, lo haríamos de esta manera, donde vemos que partimos de la materia húmeda o de la muestra húmeda, en su estado húmedo, y lo primero que hacemos es determinar la humedad, es decir, extraer todo el agua, evaporar el agua presente en esa muestra, determinamos el porcentaje de humedad y nos quedamos con la materia seca. A partir de esa materia seca podemos identificar diferentes fracciones como ser las cenizas, es decir, los minerales, por un lado, y por otro lado la materia orgánica, es decir, separar en inorgánico y orgánico. Dentro del orgánico vamos a tener la proteína bruta y el extracto etéreo, y a partir del extracto etéreo también vamos a determinar la fibra cruda y el extracto no nitrogenado o libre de nitrógeno. ¿Sí? Este es el esquema que vamos a seguir en su desarrollo o determinación. ¿Para qué? O sea, ¿de qué nos sirve analizar un alimento? ¿Cuáles serían, digamos, la información o qué nos aportaría poder conocer la composición de ese alimento? Bueno, nos aporta muchísima información. Por ejemplo, podemos estimar el valor nutricional del mismo, conocer su valor nutricional, por lo cual nos va a permitir desarrollar raciones alimenticias adecuadas, óptimas, raciones equilibradas, ¿sí? Que aporten, digamos, el contenido nutricional adecuado para cada animal y para cada etapa de ese animal. Además, nos va a permitir planificar y presupuestar mejor la compra de un alimento. Tengan en cuenta también que justamente el valor económico de un alimento depende de su composición nutricional. Por ejemplo, en el caso de la leche, o sea, cuanto mayor valor en proteína y en grasa, mayor es su valor, y así también para diferentes tipos de alimentos en cuestión. También nos va a permitir diagnosticar problemas nutricionales de composición. Por ejemplo, cuando se hacen análisis íntegros de composición, se analizan, por ejemplo, en un tambo, se analizan las pasturas, se analizan la leche, se analiza también la composición fisiológica del animal. Entonces se pueden interrelacionar todos esos análisis y establecer o desarrollar diagnósticos, problemas nutricionales, entre otros, ¿sí? Por ejemplo, y llevar también a fitomejoramientos, control de la calidad de diferentes alimentos y optimizar desde luego el uso de los alimentos. Antes de comenzar a realizar el análisis proximal de un alimento, es importante que tengamos en cuenta tres preguntas o tres cuestiones principales. Esto nos va a permitir poder desarrollar de mejor manera el análisis proximal. El primero sería: ¿qué queremos analizar de la muestra? ¿Queremos analizar todas las fracciones del análisis de Wendy, proteína, grasa, humedad? ¿O bien queremos tener alguna en particular? Esto nos va a permitir establecer de qué manera vamos a tomar la muestra, qué muestra va a ser representativa para lo que nosotros queremos medir y la importancia que esto va a tener. Eso es fundamental para desarrollar un protocolo de análisis de muestra, justamente que es el segundo ítem o pregunta a desarrollar o a contestar. ¿Existe algún protocolo ya existente para lo que yo quiero determinar? ¿O tengo que formular desde cero un protocolo? O bien utilizar uno existente con algunas modificaciones. Bien, entonces primero identifico qué quiero analizar. Si quiero analizar, por ejemplo, todas las fracciones o el análisis de Wendy completo, bien, necesito desarrollar o formular un protocolo que me permita identificar o identificar todas las fracciones de ese alimento, y además algo importante que es desde la toma de muestra hasta el cálculo de los resultados, ¿sí? De cada una de las fracciones. Y finalmente, ¿qué factibilidad existe de desarrollar ese protocolo en el laboratorio, en el lugar donde lo voy a llevar a cabo? Es decir, ¿cuento con el equipamiento y los reactivos necesarios para poder desarrollar y determinar todos esos análisis? Bien, una vez que tenemos todo esto resuelto, con la primera parte que sería quizás lo más crítico antes de comenzar el análisis de un alimento, que es la toma de muestra de alimentos. Puede ser, por ejemplo, pastura, una muestra de suelo, una muestra de leche. Cuando nosotros vayamos a analizar cualquiera de estas muestras, es fundamental cómo se realiza la toma de la misma. ¿Por qué? Porque si en la toma de la muestra nosotros introducimos algún error, ya sea en la toma o en la manera de administrar la muestra hasta llevarla al laboratorio. Por ejemplo, no conservamos en frío,
no respetamos las condiciones microbiológicas, etc., esa muestra se va a adulterar y no va a ser representativa de la población que yo quiero analizar. Por lo tanto, no va a tener ningún sentido, o vamos a tener datos erróneos que no van a representar en lo más mínimo, digamos, a la población que nosotros estamos analizando. Entonces es fundamental que la muestra sea representativa de lo que nosotros queremos analizar o queremos determinar. En este caso, por ejemplo, pasturas, forrajes, suelos, leches, etc. Acá les dejo algunos ejemplos de protocolos para que puedan ver, por ejemplo, cómo hacen hincapié en la importancia que tiene la toma de muestras, ¿sí? Por ejemplo, este es un ejemplo para análisis de muestras de forraje. Bueno, se hace por el sistema de aros, tira aros al azar en diferentes lugares, además de justamente para hacer que la muestra sea representativa, ¿sí? Se toman diferentes lugares, se muestran en diferentes zonas. Además, ¿qué se tiene en cuenta? También se tiene en cuenta que la pastura se corte a la altura donde pastorean los animales, en el caso que nosotros quisiéramos después relacionar esos datos de pastura con los nutrientes, el alimento que está ingiriendo ese animal. Si nosotros vamos a comparar, por ejemplo, esa pastura con la pastura, por ejemplo, para silaje o rollo, tenemos que hacer un corte de la pastura representativo de lo que haría una máquina. O sea, hacer corte con tijera y a la altura que lo realiza la máquina, a diferencia del caso del pastoreo de los animales, que tenemos que hacerlo un corte manual y a la altura del pastoreo, ¿sí? Además también se saca generalmente un mínimo de 5 muestras, se las mezclas para tener un pool lo más homogéneo de la población que estamos por analizar. Bien, es decir, tenemos una muestra representativa. Por ejemplo, también es silaje, heno, granos o pellets, donde también se extraen varias muestras, por lo menos 5, en distintos sectores, ¿sí? Generalmente se trabaja en los sectores, en los extremos, siempre dejando un margen prudente de los extremos. Se hacen con sacabocados de diferentes profundidades, ¿sí? Toman muestras de diferentes profundidades, el centro y los laterales, como les mencioné, y también en diferentes alturas, ¿sí? Para que justamente cumplir con ese primer requisito que es fundamental y que es tener una muestra representativa. Una vez que ya tenemos una muestra representativa, que la hemos tratado en condiciones adecuadas hasta llevarla al laboratorio, empezamos con el análisis. Tenemos diferentes tipos de análisis. Nosotros vamos a ver acá el análisis composicional, o sea, de composición, y precisamente el análisis proximal o análisis de Wendy, pero sepan que no es el único, que se han ido haciendo diferentes mejoras, como por ejemplo Van Soest ha incorporado lo que es toda la parte de determinación de fibra detergente neutra y ácida, también de digestibilidad, se ha ido incorporando mejoras en el proceso o la determinación de digestibilidad de esos alimentos, in vivo, in vitro, in saco, además también la determinación de la energía mediante la bomba calorimétrica, y también análisis, por ejemplo, microbiológicos, donde se pueden analizar diferentes poblaciones bacterianas, bacterias totales, lácticas, coliformes, etc. ¿sí? Nosotros, como les mencioné, nos vamos a centrar en el análisis proximal de la composición del alimento. Este es el esquema para que lo tengan presente. Vamos a empezar con la primera parte. Partimos de la muestra húmeda o la materia húmeda. Vamos a determinar humedad y materia. ¿Por qué es importante determinar la materia seca y la humedad? Esto es importante porque los datos analíticos de los alimentos se expresan en base seca. ¿Para qué? Para que se puedan comparar entre los diferentes alimentos, ¿sí? De otra manera sería muy difícil compararlos y seguramente incurriríamos a errores porque lo que más varía en un alimento es la humedad entre un alimento y otro. Por lo tanto, al tenerlo ya en base seca, podemos comparar y ver qué alimento es más rico en proteína, fibra, grasa, etc. Bien. Bueno, una vez que ya hemos tomado la muestra del alimento, ya llevamos al laboratorio, lo primero que hacemos es colocar, por ejemplo, en este caso, el forraje, la pastura, colocamos la pastura y la pesamos en un recipiente, donde tenemos el peso del recipiente vacío y luego el peso del recipiente con la muestra húmeda. Si restamos estos dos valores nos permite determinar el peso de nuestra muestra húmeda, que es el peso A. Bien. A continuación, lo que hacemos es llevar esto a una estufa, 60 grados centígrados, se hace la determinación de humedad o la materia seca, hasta que obtenemos un peso constante. Cuando tenemos un peso constante,
Esto significa que el agua se ha eliminado completamente de ese alimento y llegamos a lo que tenemos, lo que sería la materia seca. Pesamos esa muestra, ese recipiente con la materia seca, y con el peso del recipiente inicial tenemos el peso de la muestra seca, que es el peso B. Con esos dos datos, el peso de la muestra húmeda y el peso de muestra seca, podemos determinar o calcular el porcentaje de materia seca, es decir, lo expresamos cada 100 gramos, es decir, en A gramos de materia húmeda tengo B gramos de materia seca. Entonces, en 100 gramos de materia húmeda yo tendría tanto porcentaje de materia seca. Una vez que conocemos el porcentaje de materia seca de ese alimento, podemos calcular el porcentaje de humedad con esta formulita. La humedad es igual a 100 menos el porcentaje de materia seca. Esto nos da el porcentaje de humedad de ese alimento. Bien. Una vez que ya tenemos esta primera parte y nos quedamos con la materia seca, empezamos a transitar estos caminos. Primero, la determinación de las cenizas. Bien, ¿cómo lo hacemos, mineral? Para determinar ceniza, lo que tenemos que hacer es, partimos ya de la muestra seca, bien, que acabamos de secar. Esa muestra seca la colocamos en crisoles o cápsulas de porcelana generalmente que resistan a altas temperaturas. Pesamos la cápsula vacía y la cápsula con la muestra seca para obtener el peso de nuestra muestra seca, que sería el peso A. A esto lo llevamos posteriormente, a estos crisoles con la muestra seca, lo llevamos a una mufla que trabaja en temperaturas entre 600 y 1000 grados, aproximadamente 2 horas, donde se seca completamente, se incinera la muestra y finalmente la muestra incinerada la dejamos enfriar en un desecador y pesamos nuevamente lo que sería la cápsula con las cenizas. Como tenemos el peso de la cápsula vacía, podemos calcular el peso de las cenizas y con el peso de las cenizas y el peso de la muestra seca podemos calcular el porcentaje de ceniza que tiene nuestra muestra, es decir, el porcentaje de minerales. Decimos que A gramos, ¿sí?, de muestra seca contienen B gramos de ceniza. En 100 gramos de muestra seca tendríamos X gramos de ceniza, es el porcentaje. Bien. Una vez que conocemos ya la humedad, la materia seca y la porción inorgánica de nuestra materia seca, es decir, las cenizas, vamos a determinar lo que sería la parte o la materia orgánica, dentro de ella principalmente la proteína bruta. ¿Cómo se determina la proteína bruta? El método que se utiliza para la determinación de la proteína bruta es el método de Kendall. La principal característica de este método es que determina nitrógeno total, ¿sí?, no solamente el nitrógeno proteico, por lo tanto determina un porcentaje de nitrógeno de una mezcla de compuestos nitrogenados. Pero como el aporte de nitrógeno de compuestos no proteicos es muy insignificante comparado con el contenido proteico generalmente de los alimentos, se considera prácticamente despreciable y por lo tanto al porcentaje de nitrógeno total que se determina se lo multiplica por un factor de conversión como por ejemplo 6,25 para poder determinar la cantidad o el porcentaje de proteína bruta presente en el alimento. Este porcentaje o factor de conversión, recuerden, es relativo a la cantidad de nitrógeno presente en la proteína y es específico para cada tipo de proteína, ¿sí? No siempre es 6,25, sino que puede ir variando según el tipo de proteína animal, vegetal, y dentro de las proteínas vegetales cada una tiene su factor específico. Bien. Al método de Kendall lo podremos dividir en 3 etapas para que nos sea más gráfico entenderlo, que sería la etapa de digestión, la primera, segunda, destilación, y la tercera, la etapa de titulación o cuantificación final del nitrógeno total. Los fenómenos más importantes en cada una de ellas son, en la digestión, el fenómeno más importante es que transformamos todo el nitrógeno orgánico presente en la muestra en un nitrógeno inorgánico representado como sulfato de amonio. En el paso de la destilación, lo que hacemos es a ese sulfato de amonio, nitrógeno inorgánico, lo transformamos en amoníaco y ese amoníaco lo hacemos reaccionar con ácido bórico para formar ion borato. Este ion borato va a ser representativo del nitrógeno presente en la muestra, ¿sí?, original, y finalmente en la titulación titulamos ese ion borato con un ácido fuerte como el ácido sulfúrico clorhídrico para determinar el contenido de nitrógeno total presente en la muestra. Bien, ahora vamos a ver más de cerca para que lo vayan entendiendo un poco mejor. La etapa de digestión comienza cuando pesamos la muestra en una balanza analítica de precisión. Lo que se pesa son aproximadamente 0,5 gramos si una muestra sólida, en este caso partimos de una muestra seca. Recuerden también la determinación de proteína, lo colocamos en un matraz Kendall
Estos matraces tienen la característica de tener un cuello largo para evitar la pérdida de la muestra porque se calienta. Además de la muestra se coloca un catalizador, que es el selenio que está en sulfato de potasio al 2%. Lo que hacen los catalizadores es aumentar el punto de ebullición y permitir que esto se pueda calentar a temperaturas muy altas, por ejemplo, cercano a los 400 grados centígrados. Y además se le agrega el ácido sulfúrico, 5 mililitros, para completar todo el proceso de digestión, ¿sí? Esto se calienta ya sea en mechero o en este tipo de hornitos calefactores eléctricos que tienen para varios matraces, y hay que tener precaución de que todo esto se tiene que hacer en campana porque se desprenden vapores tóxicos, principalmente dióxido de azufre. Además, una vez que termina este proceso, que es aproximadamente entre 1 hora o 2, dependiendo de la muestra, esto pasa, como sabemos que llegamos al punto final de la digestión, porque pasa de un color negro, ¿sí?, cuando se está calentando, a un color verde claro, como por ejemplo acá, cuando finaliza, o sea, completado totalmente la digestión. Una vez que hemos completado, lo que hacemos es pasar este producto ya digerido, nuestra muestra digerida, a un matraz aforado de 100 mililitros y llevar a volumen con agua destilada, ¿sí? 100 mililitros. La reacción química que ocurre es que el nitrógeno presente principalmente en la proteína, cuando reacciona el ácido sulfúrico, se forma, como les decía, en presencia del catalizador, se forma esta sal inorgánica que es sulfato de amonio, además de dióxido de carbono y agua. En la segunda etapa, que es la etapa de la destilación, ¿qué es lo que ocurre? Este es un equipo de destilación, ya vamos a ver más de cerca el equipo que tenemos en el laboratorio, pero gráficamente nos sirve para entender. Acá está nuestra muestra, ¿sí? Este es el balón de destilación, acá está nuestro sulfato de amonio que se acaba de formar. Lo hacemos reaccionar con hidróxido de sodio, generalmente entre el 40 y el 60%, acá utilizamos 50%, y cuando reaccionan estos dos compuestos, lo que se forma es amoníaco. ¿Sí? Acá podemos ver la reacción química. Sulfato de amonio en presencia de hidróxido de sodio, se forma un gas que es el amoníaco, además de sulfato de sodio y agua. Ese amoníaco lo que va a hacer salir del balón de destilación, sale arrastrado por el vapor que se genera en este es un balón que tiene agua con perlas de vidrio, se está calentando y va generando vapor que permite arrastrar, burbujea y arrastra todo el amoníaco, ¿sí?, hacia lo que sería el refrigerante. El tubo refrigerante está circulando agua fría y lo que permite es condensar ese amoníaco que estaba en forma de gas en este Erlenmeyer que contiene ácido bórico. Acá reacciona el amoníaco, ¿se acuerdan?, con el ácido bórico. Aproximadamente se colocan 20 mililitros de ácido bórico al 2%, se utiliza entre el 2 y el 4%, y tiene un indicador que es el rojo de metilo que nos va a indicar el punto final, ¿sí?, de esta recepción de amoníaco. Bien, la reacción química que ocurre es que el ácido bórico, en presencia de amoníaco, se forma amonio y ion borato. Este ion borato es directamente proporcional a la cantidad de nitrógeno presente en nuestra muestra original, recuerden, y es lo que vamos a determinar en la titulación, la cantidad de ion borato que se ha formado. Por último, llegamos a la tercera etapa, que es la titulación. Acá está la reacción química que ocurre, vamos a ver, donde el ion borato que se ha formado en presencia de un ácido fuerte, nosotros utilizamos ácido sulfúrico 0,05 normal, que se coloca en esta bureta, ¿sí? Es una titulación convencional, típica, se puede utilizar una bureta de doble aforo o de simple aforo, y empezamos a agregar gota a gota el ácido sulfúrico hasta que, en este caso, el indicador que se utiliza, que es el rojo de metilo, vira de amarillo a rojo. Eso nos indica el final de la titulación. Si acá tenemos ácido sulfúrico y acá tenemos el ion borato, el Erlenmeyer, donde hemos recibido, ¿se acuerdan?, el amoníaco con el ácido bórico. Bien, acá determinamos, una vez que vira el indicador de amarillo rojo, determinamos los mililitros de ácido sulfúrico que hemos gastado en esta titulación, y con estos mililitros vamos a calcular el contenido o el porcentaje total utilizando esta fórmula. Bien, como el porcentaje de nitrógeno total se calcula con los mililitros de ácido sulfúrico gastados en la titulación por la normalidad del ácido sulfúrico, que la conocemos, es 0,05 normal, por los 1000 equivalentes de nitrógeno, que es 0,014, dividido en los gramos de muestra
inicialmente, nosotros conocemos también la cantidad de muestras que hemos pesado por la dilución que hemos realizado, que es una dilución, ¿se acuerdan? 1 en 10, y eso multiplicado por 100. Eso nos da el porcentaje de nitrógeno total contenido en nuestra muestra. Nosotros con el factor de conversión, recuerden que es 6,25, vamos a calcular el porcentaje de proteína presente en nuestra muestra original de alimento. Este es el equipo real que tenemos en el laboratorio. Acá tenemos todas las partes que hemos visto recién en el gráfico, el balón para generar vapor. Acá tenemos el balón de destilación donde está la muestra. Por acá se coloca el hidróxido de sodio. Esto burbujea, sale y va al tubo al refrigerante, donde va a ser condensado y lo vamos a recibir en el Erlenmeyer, que tiene el ácido bórico, ¿sí?, con el indicador. Acá un poquito más de cerca, acá ven cómo ya ha virado el color cuando se ha completado, se ha extraído todo el amoníaco presente y se ha transformado en ion borato acá. Y esto es el Erlenmeyer que vamos a utilizar para titular y determinar la cantidad o el porcentaje de nitrogen. Estos son equipos de Kendall un poquito más modernos. Esto es, por ejemplo, un equipo que hace la digestión en automático, todos se pueden setear temperaturas, recoge los vapores tóxicos que se generan, los elimina, ¿sí? Se pueden aparte digerir muchas muestras en simultáneo. Acá ven cuando ya se ha digerido completamente la muestra, toma esta coloración verde clarita o azul clarita. Estos son equipos que además tienen integrada la digestión con todo el proceso de destilación hasta recibir acá el amoníaco en el ácido bórico, y otros equipos mucho más complejos, ya más automatizados, donde ya se hace todo el proceso completo: digestión, destilación y titulación, ¿sí? Bien, hasta acá entonces ya hemos determinado lo que sería la proteína bruta por el método de Kendall. Ya sabemos el porcentaje de proteína. Ahora nos queda determinar de esa materia seca también el extracto etéreo, o sea, la porción lipídica, las grasas, ¿sí?, y todos los componentes solubles en ellas. ¿Cómo se hace esto? Esto la se hace por el método de Soslet, bien, que trabaja con el siguiente equipo de la siguiente manera. Este es un equipo en serie, donde tenemos un balón de destilación, donde se coloca un solvente, trabaja con un solvente, como es en este caso el éter de petróleo. Se colocan acá 200 mililitros de éter de petróleo. Y después tenemos un tubo refrigerante, ¿sí? Y esto, digamos que es el equipo de Soslet, que tiene la característica que tiene un cuello sifón, se llama, donde vamos a permitir que el solvente pueda evaporarse cuando se calienta, recorrer todo este camino. Cuando entra en contacto con el refrigerante, condensa sobre la muestra. Acá se coloca la muestra, ¿sí?, ya la materia la muestra seca, y el solvente, el éter de petróleo, cuando se condensa sobre la muestra, que están en una especie de capuchones o una especie de cápsulas que pueden ser de porcelana, de papel de filtro o de algodón prensado, empieza el solvente a arrastrar la muestra, ¿sí?, o sea, todo lo que sea soluble, por supuesto, toda la fracción lipídica soluble en éter, arrastra y se empieza a llenar este sifón hasta que cuando se alcanza un nivel determinado de solvente, todo esto pasa todo el solvente nuevamente y cae en el balón. Bien, eso es un ciclo. Ahí se comienza a calentar nuevamente y vuelve a repetir otro ciclo de evaporación, condensación y arrastre de muestras, ¿sí? Cada uno de estos ciclos se conoce como una pasada o un reciclo. Esto generalmente se trabaja con una concentración de muestra en este capuchón de 1 a 2 gramos de muestra seca, 200 mililitros de éter, y se trabaja aproximadamente 6 horas este proceso para asegurar que por lo menos se lleven a cabo 6 reciclos, ¿sí?, continuos. Tengan en cuenta que además de los lípidos de la fracción lipídica, tenemos también por ejemplo, muchos pigmentos vegetales se arrastran: clorofila, carotenos, xantófila. Por eso también acá pueden ir apreciando cómo a medida que se van repitiendo varios ciclos, este solvente va tomando coloración, digamos, dependiente de los pigmentos que va arrastrando de la muestra ubicada en esta región, ¿sí? Una característica importante a tener en cuenta
es que siempre la cantidad de solvente que se coloca tiene que ser superior al volumen de capuchón, el volumen que se pueda retener en esta región. Esto se debe a que nunca el balón el balón de solvente tiene que quedar vacío, porque si no se puede recalentar. Acá tengan en cuenta que cuando arrastra la muestra y vuelve todo esto, se produce una sifonada, como se llama, se vuelve a llenar con solvente más muestra. Si el solvente se evapora y queda la muestra seca, esto se está calentando constantemente y la muestra se va a incinerar, se va a degradar. Entonces, siempre tiene que quedar solvente en este balón, ¿sí? Eso es algo a tener en cuenta en el análisis o en el método de Solé. Una vez que ya hemos terminado de hacer los 6 ciclos, ¿sí? Lo que hacemos es dejar enfriar, por supuesto, el sistema, sacar los cartuchos, dejarlos secar, ya sea en una estufa o en un desecador, y por otro lado sacar el balón de destilación, el balón con el solvente, que también lo dejamos secar y solamente que quede en la base el extracto etéreo, o sea, la porción lipídica. Entonces, pesamos el balón solo y el balón con el extracto etéreo seco y tenemos el peso del extracto etéreo. Nosotros ya tenemos también el peso de muestra que habíamos colocado inicialmente, como pesando el dedal o capuchón solo y con la muestra seca. Con la diferencia de estas dos pesadas tenemos lo que sería el pesaje o el peso de la muestra. Con el peso de la muestra en gramos y el peso del extracto etéreo decimos que en A gramos de la muestra tenemos tantos gramos de extracto etéreo, en 100 gramos de muestra, X, que va a ser el porcentaje de extracto etéreo de nuestra muestra original de alimento. Bien, este es un equipo de Soslet un poquito más moderno, donde lo que hace en realidad no evolucionó tanto el equipo Soslet como sí lo hizo el de Kendall, el de Soslet. Lo que se hace en la actualidad, por ejemplo, es integrarle al equipo clásico, que es el que acabamos de ver, se le integra un sonicador, que lo que permite es, digamos, un sonicador en punta que tiene contacto con el solvente en esta región, donde se hace la extracción de la muestra, y permite romper y arrastrar con mayor facilidad la muestra por ultrasonido, además del solvente, todo el proceso normal. Entonces, cuando el solvente arrastra la muestra, en cada ciclo arrastra una mayor cantidad de muestras, ¿sí? Por el efecto del ultrasonido, que va rompiendo la muestra y permitiendo que haya un mayor arrastre. Se hace más eficiente el proceso. Entonces se gasta menor cantidad de solvente y además se reduce mucho el tiempo, ¿sí? Con el que se trabaja con este sistema con ultrasonido. Bien, eso para mostrarles un poquito de un sistema un poquito más moderno. Una vez que hemos determinado el extracto etéreo, nos queda determinar lo que sería la fibra, ¿sí? La fibra cruda y el extracto libre de nitrógeno. Esto lo vamos a hacer a partir de la muestra que quedó retenida en el dedal o capuchón, ¿sí? Recuerdan en el método de Soslet. Todo lo que no ha sido arrastrado por el éter de petróleo y que ha quedado retenido en este capuchón es justamente la porción de fibra y de extracto libre de nitrógeno. ¿Cómo vamos a ver eso? En primer lugar, lo que hacemos es pesar esa muestra que está retenida. Luego sometemos a una digestión ácida, es decir, mezclamos el contenido de este capuchón o dedal con 125 mililitros de ácido sulfúrico al 1,25% durante 30 minutos de ebullición. Después filtramos este contenido ya digerido a través de un quitasato de este tipo. Acá vamos a tener dos porciones. El residuo insoluble, que va a ser, digamos, retenido en el filtro, en el papel de filtro que va acá adentro. Acá se hace un vacío y permite que acá quede el líquido filtrado que está todo completamente digerido. En ese líquido de filtrado vamos a tener proteínas, azúcares y almidón que han sido digeridos y se encuentran en esa porción. Mientras que lo que ha sido filtrado y retenido en el filtro, la porción insoluble de la digestión ácida, va a ser nuevamente sometido a otra digestión, pero alcalina. Se mezcla el contenido de este filtro, o sea, este residuo insoluble, se mezcla con 125 mililitros de hidróxido de sodio, 1,25%, durante 30 minutos más, ¿sí? Y finalmente, esto se vuelve a filtrar nuevamente, donde también vamos a tener la porción filtrada, que va a ser
lo que va a contener todo lo que se ha digerido, y nuevamente un nuevo residuo insoluble donde está lo que a nosotros nos interesa, es decir, la porción de la fibra. La fibra resiste la digestión ácida y la digestión alcalina. Bien, esa fibra que está retenida en el filtro la vamos a poner en estufa a secar a 60 grados y finalmente la vamos a pesar. Pero ese residuo insoluble que está acá, que contiene la fibra, no solamente tiene fibra, sino también tiene cenizas, es decir, también tiene minerales. Entonces nosotros tenemos que eliminar los minerales, o sea, restarle los minerales a esta fibra para poder saber el contenido de fibra bruta. ¿Cómo hacemos eso? Ese residuo insoluble primero se pesa para tener el peso de ceniza más fibra bruta, y luego esto se coloca en un crisol, en mufla, y se incinera. Luego se pesa esa muestra ya incinerada, que corresponde solamente a la ceniza. Entonces, si restamos el peso de la ceniza menos el peso de las cenizas más la fibra bruta, vamos a tener el peso de la fibra bruta. Con el peso inicial de muestra de partida y el peso de fibra bruta, nosotros podemos calcular el porcentaje de fibra bruta que contiene nuestra muestra original de alimento. ¿Sí? Expresamos en 100 porcentaje. Y por último nos quedaría determinar el extracto no nitrogenado. ¿Cómo se determina el extracto no nitrogenado o el extracto libre de nitrógeno? Con esta fórmula, que parece bastante compleja pero es muy sencillo, es simplemente a 100 restarle todas las fracciones que hemos venido determinando hasta el momento. Proteína bruta, extracto etéreo, porcentaje de ceniza, fibra cruda, humedad, y eso nos va a permitir determinar el porcentaje de extracto no nitrogenado de nuestra muestra. ¿Sí? Bien, con eso completaríamos o podríamos identificar todas las porciones o las fracciones presentes en un determinado alimento. Bien. Acá les dejo finalmente la bibliografía que ha sido consultada. Les voy a dejar también una cartilla en formato PDF que es muy ameno para leerle. Van a ir siguiendo todo lo que yo le dejé o le intenté dejar de forma gráfica en la presentación. Sé que es bastante complejo el tema, es difícil ver un práctico en una clase teórica, pero la idea era por lo menos que gráficamente identifiquen los equipos, sepan dónde está cada lugar, cada fracción, y cómo se llega a determinar cada una de ellas, cómo se llega a calcular cada una de ellas. ¿Sí? También le dejo algunas fotografías de los equipos que disponemos actualmente en el laboratorio para que cuando pase todo esto se puedan llegar en algún momento y conocerlos. ¿Sí? Después tenemos una sala de balanza, como vieron, la balanza, todo el proceso de proximal necesita de pesadas y de mucha precisión. Por lo tanto, no solamente necesitamos balanzas analíticas con cierto grado de precisión o dígitos, sino que también toda una sala acondicionada, temperatura, todos los parámetros físicos que pueden influir en una pesada. Tenemos toda una mesada antivibracional que tiene todo este soporte, esta base, para evitar movimientos, vibraciones, que haya error en la pesada. ¿Por qué? Porque si cometemos errores en las pesadas, vamos arrastrando todos esos errores y al final de los cálculos tenemos muchos errores, ¿sí?, que se van sumando al total de las determinaciones. Entonces tenemos un error muy grande al final. Por eso es fundamental minimizar el error, y eso es fundamental mediante una sala de balanza perfectamente acondicionada, con una plataforma antivibratoria, como en este caso, por ejemplo, que la mesada no da contra la pared, y además esa plataforma que viene hacia el suelo tiene todo un formato antisismo, para evitar, acá se lo puede ver, es lo que quiere decir, tiene todo un sistema antivibracional. Y esto no tiene contacto, sí, la mesada con las paredes de la sala.